sobre vocabulario actual del mundo de la moda. Como veis, es la clase número 2. Tenéis una primera sesión dentro de clases emitidas en vuestro campus y, bueno, pues realmente son 2 clases en las que intento aglutinar ciertas palabras que se usan de forma cotidiana dentro del mundo de la moda. Algunas veréis que no son exclusivas del mundo de la moda, pero sí que se usan mucho en moda y por eso es interesante que las conozcáis. Pero también os habréis dado cuenta que a lo largo del resto de las clases que os doy voy soltando un montón de vocabulario. Entonces es a sumar realmente, como os digo, aquí he concentrado algunas de esas palabras que a lo mejor creo que pueden ser más básicas o que os pueden resultar más dudosas en algún momento, pero insisto, en las demás clases que os voy dando voy introduciendo muchas palabras que se utilizan de forma habitual en moda y sobre todo desde el punto de vista actual, palabras que se utilizan hoy en día y que si en algún momento, lo que os digo siempre, que no os dé ninguna vergüenza, sobre todo si a lo mejor es una palabra en inglés y os da apuro preguntarme porque no sabéis ni cómo escribirla, da igual, que no os quedéis con la duda porque si no al final nunca la vais a aprender. Entonces, todo lo que oigáis que digo en una clase o que escribo en una diapositiva y no sepáis lo que es, me lo decís y no hay ningún problema. ¿Vale? Que no os dé de verdad ninguna vergüenza, porque si no, en algún momento, y esto lo repito mucho, en algún momento todos hemos tenido que aprender todo lo que sabemos porque alguien nos lo ha enseñado. Así que ahí queda eso. Vamos con la primera palabra de la clase de hoy, que sería layering. Layering significa hacer superposiciones. Realmente la palabra viene de, en inglés, de la palabra lay, que sería la primera parte, que significa capas, hacer superposiciones, hacer capas. ¿Cómo se utiliza esta palabra en moda? Se utiliza de varias maneras, pero al final, lo que os digo, se utiliza en aquellos casos en los que estamos haciendo distintas superposiciones. ¿Cómo lo podemos aplicar? Uno de los casos, como estamos viendo en la fotografía, estamos viendo un outfit en el que se está mezclando un pantalón y luego encima se está llevando una falda. Hay una superposición, no sería el outfit más normal, entendedme, lo más habitual, ¿no? O se lleva la falda o se lleva el pantalón. Como ya estamos haciendo ese juego de capas, estamos diciendo que se está haciendo un layering. ¿Que se puede decir hacer superposiciones o hacer juego de capas? Por supuesto que sí, pero vais a ver que muchísimas veces se utiliza la palabra layering y entonces así ya vais a saber lo que significa. Va a consistir en hacer combinaciones de distintas larguras, texturas, colores, distintas prendas. Estamos viendo aquí pantalón con falda, pero podemos observarlo. Fijaos aquí, os he puesto a una de las grandes reinas del layering pues también una de las cosas por las que se hizo famosa en su momento. Yo recuerdo cuando empecé a seguir a Leandra Medin, que es esta mujer que veis aquí, os lo dejo escrito, ahora que lo pienso, os lo voy a poner en el chat. Leandra Medin, que además hace unos años hizo una colaboración con Mango, bueno, una persona muy influyente dentro del mundo de la moda. También ha tenido sus momentos de polémica, pero bueno, muy influyente. Su blog, cuando la época blogs, que ahora ya parece que se ha quedado un poco en la prehistoria, pero en el momento álgido de los blogs, el suyo fue uno de los más leídos y realmente la catapultó a la fama. Y uno de los aspectos por los que más conocida se hizo fue precisamente por esto, porque tenía unos outfits muy, ¿cómo os diría yo?, muy recargados, ese era su estilo, en el que lo que más hacía era superponer, era uno de sus señas de identidad. Aquí estáis viendo varios ejemplos de cómo lo lleva a cabo, fijaos, la última de las fotografías por tomar una de ellas. Estamos viendo que lleva una parte de abajo, un top asimétrico, que ya, queramos que no, ya está jugando con unas formas distintas. Ya no es un cuello redondo, un cuello en pico normal, ya ahí está creando un efecto distinto. Luego, a su vez, da la impresión, aunque no se ve muy bien, que lleva otro cuello por debajo en otra dirección de color blanco. A su vez lleva una cazadora vaquera. Luego por encima lleva una blazer. Aquí no se aprecia muy bien, pero también se intuye que ese top que lleva negro, si os fijáis, tiene como una especie de cola, con lo cual estamos hablando de 4 capas distintas, pero además cada una con una textura, un color y unas formas diferentes que al final consiguen
pues un efecto bastante impactante. No es desde luego un outfit minimalista ni que sea discreto, todo lo contrario, es un outfit que se deja ver. Aquí estáis viendo en la primera de las fotografías también un top interior, una chaqueta, luego por encima un chaleco corto pero que deja asomar otras de las partes, por encima un collar, por encima de la propia prenda, en lugar de estar sobre la piel, está por encima del jersey o chaleco, que también es bueno, pues también un uso distinto de la joyería. Y bueno, pues podéis ver, ¿no? Cómo hace esas mezclas de faldas con pantalón, fijaos, incluso una falda de tafeta, que sería algo como mucho más festivo, encima de unos vaqueros, o sea, también jugando con el hacer contrastes muy fuertes, luego con una chaqueta bomber de tejido metalizado, o sea, unas prendas muy arriesgadas. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Vale, vale. Genial. Sí, por ejemplo, me estabais diciendo, el llevar los chalecos acolchados ahora, por ejemplo, debajo de otro abrigo, o el chaleco encima de una blazer y luego meterle un abrigo encima, o sea, todas estas, este juego de capas o juego de superposiciones sería lo que llamaríamos layering. Aquí estáis viendo también una chaqueta tipo aviador, debajo una blazer, debajo una camisa, debajo un peto, y también podemos denominar layering a esto de aquí, a realizar distintas capas con la joyería o bisutería, en el caso de que no sea en metales preciosos. El utilizar cadenas de distintas larguras y que vayan creando este efecto cascada también se le llama layering. O sea que a esto también se le aplica y también podéis utilizar la palabra para, en este otro sentido. Al final es lo mismo, como os digo, hacer capas, tanto en la ropa como en la bisutería, pero significa eso. Otra palabra que ya ha pasado a formar parte del vocabulario genérico del mundo de la moda sería el bucket hat. En español, gorro de pescador. Os lo digo muchas veces, que me decís, pero es que yo no hablo inglés, yo no sé inglés. Digo, no pasa nada. Eso no es, bueno, no es necesario. Quiero decir, si luego queréis enfocar vuestra carrera en un país que sea angloparlante, obvio que lo necesitaréis, pero no es algo que se necesite per se para trabajar en el mundo de la moda, pero sí que debemos conocer el vocabulario que se utiliza. ¿Por qué? Porque muchas de estas palabras directamente surgen en inglés. Otras no es así, tienen sus sinónimos en español y muchas veces lo que os digo, también se utilizan en inglés por postureo. Y es así, pero como formamos parte de esta industria, debemos conocer esas palabras que luego a lo mejor no las queremos utilizar y decimos gorro de pescador, no pasa nada, pero que cuando leamos bucket hat sepamos lo que significa. Y además nos sirve el conocer estas palabras también por otra cuestión que os explico muchas veces, que es que cuando queráis buscar resultados, por ejemplo, en Instagram, en Pinterest, en Google, buscando en inglés, es muy probable que vayáis a encontrar más resultados. Entonces, si buscáis bucket hat, es muy normal que vais a encontrar muchas más fotografías. Si estáis buscando inspiración para hacer un mood board, lo que sea, vais a encontrar muy probablemente más fotografías buscando por bucket hat que por gorro de pescador. Es un complemento que bueno, pues estuvo bastante de moda en los 90 y bueno, pues como ya sabéis, y lo veremos también en otra de las palabras de final de la clase, la moda es cíclica, todo acaba volviendo y hace unos años se retomó otra vez toda la estética noventera, sigue a día de hoy mezclada con, como digo, con lo que veremos luego. Y bueno, también es cierto que vivimos en una época que no tiene una... sí tiene tendencias, pero no tiene un estilo de vestir tan definido como ha podido existir en décadas anteriores, porque tenemos mezclado todo lo que se ha llevado en épocas anteriores. Entonces, retomamos al final todo, de los 90, de los 80, de los 70, y tenemos bueno, pues opciones para todos los gustos. Aquí podéis ver cómo las grandes marcas también han ido apostando por este complemento, por el gorro de pescador. Veis aquí, por ejemplo, con el estampado oblique de Dior. Este es el estampado oblique, escrito oblique con QU, y es el logo a base de la palabra Dior en diagonal, de ahí que se llame oblique, porque está en oblicuo. Aquí en la primera fotografía
podéis ver uno de la marca Prada con su línea de nylon. Esta línea de nylon de color negro con el logo triangular fue un tipo de complementos que hacía Prada en los años 90 y que, bueno, pues luego cayeron en desuso, y hace unos años retomaron esta línea y ahora podéis ver que a base de nylon hacen faldas, hay también un pichi, el logo este lo están poniendo en todas partes, entonces han retomado mucho su propia estética noventera. Aquí podéis ver otras, bueno, pues versiones más sofisticadas, podríamos decir. En este caso son todas de la marca Dior. Aquí estábamos viendo una con el estampado oblique y aquí estamos viendo otras propuestas más de pasarela en las que, bueno, pues ya no es el típico gorro de pescador. Fijaos que lo tenemos en piel de animal print, con un tul como si fuese un tocado. Aquí lo mismo, aquí ya lo estamos viendo en un material natural, una rafia. Bueno, pues transformaciones, como siempre decimos, luego cada diseñador, cada marca va introduciendo sus pequeñas personalizaciones que lo hagan distinto. Estáis viendo cómo luego se juega también con el tamaño del ala, y si aquí veíamos que el inicial es un gorro con un ala muy cortita, luego hemos ido viendo cómo se han ido haciendo con un ala mucho más grande, también dándole ese aire un poco aniñado, ¿no? Como de gorro, ya casi más que de pescador, como de ese gorro de la infancia. Y fijaos cómo podemos ver en Loewe hicieron su propia versión. En la última colección Paulas, que la colección Paulas de Loewe es una colección cápsula que llevan haciendo ya, pues no sé si 3 años o una cosa así, y es una colaboración que hacen inspirándose en una tienda que existía en Ibiza en la época hippie que se llamaba Paulas. Entonces hacen una colección cápsula inspirada en toda esta estética que hubo en la isla Pitiusa, y uno de los complementos que suelen incluir es un gorro tipo bucket hat. Una colección cápsula, yo diría, ya no me acuerdo, que colección cápsula está explicado en la otra clase de vocabulario. Si no es así, en alguna clase lo tenéis, pero una colección cápsula es una colección que es una colección pequeña, ¿vale? Que es una colección pues encapsulada, que tiene, o bien si es de prendas, muy poquitos looks, o si es de complementos, lo mismo, tiene un número reducido. No es una colección como la que se presenta de primavera, verano, otoño, invierno, que son muy amplias, sino que son unas colecciones puntuales que se presentan en algún momento. Vale, muchas gracias. Me estáis confirmando que sí, que en la primera clase, en la palabra 11-12, explico lo que es la colección cápsula, o sea que tenéis que ver esa primera clase donde ya os he ahora dado unas pinceladas, donde lo vais a entender mucho mejor. Os muestro ejemplos de diversas colecciones cápsulas y así lo vais a visualizar muchísimo mejor. Otra palabra de vocabulario, el decir que un complemento es joya, o bolso, o zapato. Podríamos también decirlo con algún otro complemento, yo que sé, una gafa tipo joya, si tuviese alguna decoración. De lo que vamos a hablar ahora son accesorios que están decorados, como dice la palabra, como si fuesen casi una joya, con cristales de lo que sea, ¿no? Normalmente muchas veces son cristales Swarovski, pero si no con strass, con piedras, con bordados. Y lo que consiguen es un complemento, como decíamos, que ya transciende de ser unos zapatos o un bolso y se asemeja a llevar una joya. Marcas que suelen trabajar mucho este tipo de zapatos, bueno, ahora tenemos un montón de marcas, incluso en Zara, Mango, se han ido sumando a este tipo de propuesta y encontramos ya un montón, pero sí que hay 2 marcas que suelen trabajar mucho esto a nivel de zapatos, que es Manolo Blahnik con ese modelo, el Han Hisi, nunca me resulta dificilísimo ese nombre, y ahora sí sabréis,
el zapato mítico de Carrie en color azul con la hebilla joya, es ese modelo de Manolo Blahnik, y también los zapatos de la marca Jimmy Choo. Estas dos marcas trabajan muchísimo este tipo de zapatos, pero ahora, como digo, hay muchas más que lo hacen en mismamente la marca Mac Mac, que se escribe con CH, o Amina Muadi, también es otra marca que trabaja mucho este tipo de calzado joya. Y en bolsos tenéis ahí una marca que, si no la conocéis, es especializada en bolsos joya, que son la marca Judith Leiber. Aquí os muestro, ahora os mostraré alguna imagen, aquí podéis ver algunos ejemplos de esos zapatos, como os decía, el modelo mítico de Manolo Blahnik, aquí lo estamos viendo en amarillo y, bueno, pues todas y todos conocemos, o si habéis visto la serie, o más bien la película, pero bueno, pues ya ha pasado un poco al imaginario colectivo, hay muchas novias que se casan con ese calzado y ya casi todos sabemos cuál es, también se han hecho las 1001 imitaciones, y es este de aquí, y como os decía, Jimmy Choo, aquí estáis viendo unos Jimmy Choo en la primera imagen, también hacen muchísimo este tipo de zapatos con muchas aplicaciones. Me decís que también se llaman estiletos. No, ahí hay una confusión. Estileto es un tipo de zapato, que es un zapato que tiene mucho tacón de aguja y tiene la forma de delante en punta. Eso es un estileto, pero no tiene nada que ver. Estileto es un tipo de zapato en cuanto a forma. Aquí estamos hablando de zapato joya. Zapato joya es cuando tiene algunas de estas decoraciones que estamos hablando. Puede ser una hebilla, puede ser la parte de atrás, puede ser todo el zapato, pero es al final como si fuese casi una obra de arte, ¿no? Un objeto a modo de joya. Y transciende, deja de ser simplemente un calzado, sino que tiene ese plus que, bueno, pues lo convierte en algo muy especial. Son zapatos que, salvo que estemos hablando de las marcas que decíamos más económicas, estos zapatos pues tienen un valor, un precio bastante elevado. Estamos hablando de calzado pues de 600, 700, 1000 y pico euros, más o menos suelen ser así los precios. Aquí estáis viendo un clutch, un bolso de mano de Alexander McQueen. Se reconoce por esta calavera. Cuando veáis un bolso de mano, que además suelen tener esa forma, con una calavera, o es una imitación, o lo más seguro es que sea un bolso de Alexander McQueen. O sea que aquí ya tenéis un rasgo con el que lo podéis identificar. Aquí os muestro esas imágenes que os decía de los bolsos de Judith Leiber. Tienen un montón y son, bueno, pues bolsos de esta estética. No solo ya es que sean bolsos joya, porque están totalmente cubiertos de cristales, sino que además tienen una estética, ¿cómo podríamos decir? Una estética quiche, una estética muy pop. Representa, como veis, objetos de la cultura pop, pues, las palomitas, un helado, hace como esos guiños, ¿no? A esa cultura que estáis viendo a Gigi Hadid llevando uno de los bolsos, y hay un vídeo de una entrevista que fue al programa de Jimmy Fallon en el que muestra un bolso y dice que hace colección de ese tipo de bolsos. Son bolsos normalmente muy pequeñitos. ¿Cómo se escribe el nombre? El nombre, el de la diseñadora, ¿no? Este de aquí, Judith Leiber, no sé muy bien cómo se pronuncia el apellido, pero aquí estáis viendo cómo se escribe. Ahí lo tenéis. Bueno, como digo, son lo más famoso que hacen en esta marca es que son así normalmente muy pequeñitos y que están totalmente cubiertos, como veis, de cristales y con esta estética bastante característica. Otra palabra de vocabulario es baguette. Baguette es propiamente un modelo de bolso, que fue uno que diseñaron en Fendi, la casa italiana, en el año 98, que además se considera el primer it bag. La partícula it, que ahora ya no se usa tanto, pero sí que, yo no sé si os acordaréis, igual a los que sois más jóvenes y las que sois más jóvenes ya os queda un poco más lejos, pero hubo unos años en la época, que os diría yo, Misha Barton, Lindsay Lohan, Nicole Richie, que todo eran it girls. Sienna Miller,
todo este tipo de mujeres eran las it girls y se ponía esa palabra como para definir a aquellas cosas, en este caso mujeres, que eran como lo más, ¿no? En ese momento. Y también se utiliza para llamar a los bolsos, el it bag. Ahora ya no es algo que se dé tanto porque cada temporada hay varios bolsos que se ponen de moda. Pero durante unos años, digamos que cada temporada era como si todo se concentrase en un solo bolso. Por ejemplo, me acuerdo el momento del motorcycle de Balenciaga, que hace un par de temporadas, o ya no me acuerdo cuánto, lo volvieron a retomar, aunque no con la misma fuerza, pero hubo unos años que todas las fotos de famosas eran llevando ese bolso, el motorcycle de Balenciaga, motorcicle. Entonces era el it bag por excelencia porque parecía que era el único que existía. Todo el mundo, entendamos todo el mundo, llevaba ese bolso. Entonces eso es un it bag, cuando se ponía de moda y parecía que era el único, el objeto de deseo de todo el mundo. Y se considera que el primer it bag que existió fue este, el Fendi, el baguette de Fendi. Es un bolso rectangular de un tamaño medio pequeño, con una asa corta, que es para llevar en el hombro y que quede justo por el tamaño que tiene el asa, justo debajo del brazo. Entonces de ahí que se llame baguette, porque es como cuando se lleva la barra de pan debajo del brazo, de ahí viene ese juego de nombres. Ahí estáis viendo varios ejemplos de bolsos y en la primera imagen veis a Sarah Jessica Parker llevando un baguette de Fendi. ¿Por qué he puesto esta foto? Bueno, pues igual que con los zapatos de Manolo Blahnik, el baguette de Fendi, si se hizo también archiconocido, fue por el personaje de Carrie Bradshaw en Sexo en Nueva York. O sea que sabéis o os deberíais saber que esta serie ha tenido una influencia en moda brutal. O sea, es una serie que ha definido mucho la moda de las últimas décadas y bueno, pues consiguió poner en tendencia diversas prendas o que diversas marcas se pusieran muy de moda, así como luego años más tarde pudo pasar con Gossip Girl y ha pasado con películas y series y demás. Sexo en Nueva York, su influencia es innegable. La serie está, si no me equivoco, en HBO. Es una serie de HBO. Yo creo que está en HBO porque es originaria de ahí, de esa plataforma. Y de hecho es un bolso que está tan asociado a Carrie Bradshaw o Sarah Jessica Parker que hace unas temporadas hicieron, no recuerdo si, no estaba puesto, pero lo podéis encontrar, es una campaña, un anuncio en el que sale Sarah Jessica Parker comprando el bolso en una tienda Fendi y entonces luego le preguntan, oh, ¿llevas un bolso no sé qué? Y dice ella, it's not a bag, it's a baguette. No es un bolso, es una baguette, es un baguette. O sea, es algo más, es el bolso por excelencia. Buscad el anuncio, que además en el anuncio sale también por ahí una influencer bastante conocida, así que si no lo habéis visto, lo podéis buscar. Y lo que os iba a comentar es que aunque baguette, el origen es el bolso de Fendi, esa palabra se ha pasado a utilizar a los bolsos que tienen esta forma, que son un bolso rectangular con una asita corta. Aquí vemos una saya un poquito más larga, pero lo que es la silueta, como os decía, un bolso rectangular de un tamaño entre mediano y pequeño, es lo que se ha pasado a denominar como un bolso baguette, aunque no sean de Fendi. ¿Vale? O sea, el originario es de Fendi, pero luego la palabra ha pasado a utilizarse de forma genérica. Una palabra que os digo aquí, que os comentaba, vamos a ver algunas palabras que no son propiamente de moda, pero se están utilizando dentro de la industria de la moda. Una de ellas es la palabra ageism. ¿Qué significa? Bueno, significa discriminación por edad. Esta primera parte de la palabra que veis aquí, age, A-G-E, en inglés significa edad. Entonces, no tiene una traducción directa al español, porque sería como edadismo, no tiene una traducción directa. Viene a significar eso, discriminación por edad. Y hace alusión al hecho de que, bueno, pues
en general parece que cuando las personas llegan a determinadas edades ya no cuenten para los trabajos, para, bueno, pues para como objeto público objetivo de interés y bueno, pues es realmente una palabra que hace crítica de eso, ¿no? De que no hay por qué. También está muy relacionado con el mundo del espectáculo, principalmente con la discriminación que se hace sobre todo a las mujeres, como a partir de cierta edad las actrices, cantantes y demás parece que dejen de existir. Esta es una reclamación que hacen constantemente. No solo referente al espectáculo, no solo referente a moda, que también podríamos decirlo, en base a las modelos, por ejemplo. Hay unas poquitas afortunadas que tengan la edad que tengan, les dejan trabajar, pero el resto de las modelos ya sabéis que empiezan a lo mejor con 16 años y como mucho hasta los 20 y pico años, y esa es su carrera, y ya luego parece que ya no existen mujeres de una edad más avanzada. Entonces, esta palabra se ha originado para hacer esta defensa de, bueno, pues de cómo la sociedad tiene que ser diversa en todos los aspectos. Normalmente en las clases hablamos muy habitualmente del género, de la sexualidad, de las razas, de cómo no tiene que haber límites ni barreras en este sentido, pero quizá la edad es algo que no nombramos tan habitualmente y también es importante. Afortunadamente, dentro de la moda, ya sabéis que me gusta hacer mucha defensa de la industria de la moda. Somos una industria que tiene una cara terrible, malísima, y hay que asumirlo, reconocerlo, y ese es el modo de trabajar en ello. Sabemos que bueno, pues tenemos un impacto a nivel medioambiental desastroso. Llevamos a condiciones laborales con esa moda rápida que son también, bueno, pues inhumanas. Tenemos toda esa parte que es totalmente, no tiene justificación, pero sabéis que también me gusta hacer mucha defensa de la industria de la moda y yo misma, y espero que vosotros también, me siento orgullosa de pertenecer a un sector que promueve tantos cambios sociales, que somos el motor muchas veces para que estas barreras se rompan y que pues gracias a nosotros y a nosotras se van rompiendo muchos de estos estigmas. Uno de ellos, como digo, es el tema de la edad. Por supuesto, queda un camino amplísimo por recorrer y todavía nos falta muchísimo, pero sí que es verdad que estamos viendo cambios y se están reflejando. Al final, la moda es el espejo en el que se mira la sociedad. Si nosotros vemos campañas como esta, al final la gente bueno, pues lo va asimilando, aceptando y al final es como se consigue cambiar eso y que realmente se modifique el pensamiento que tiene el resto de las personas. Esta campaña a mí me alucina, me estáis diciendo que os encanta. Esta campaña es de New Balance y bueno, pues es lo más. No me digáis que nos gusta porque esta campaña es lo más y es una campaña de zapatillas y de ropa deportiva como es la marca New Balance, que es de ropa deportiva. Y como veis, son fotografías principalmente de parejas en las que son personas de una edad que normalmente no aparecerían en campañas publicitarias, pero además choca mucho por cómo van vestidas. ¿Por qué? Porque dista mucho de la convención social que se tiene de cómo deberían vestir las personas de una determinada edad. Por eso resulta muy chocante y resulta muy atractiva. Esta campaña es muy rompedora y realmente llama la atención. Y me estáis poniendo ahí, pero os habéis adelantado, efectivamente, efectivamente. Me lo estáis diciendo ya, la última, bueno, pues el último fichaje de Loewe. Han contratado para la última campaña a varias personas, a Kaya Gerber, por ejemplo, también está, y uno de los fichajes es Anthony Hopkins, el maravilloso actor Anthony Hopkins, al que veis ahí, además, en una pues actitud totalmente desenfadada, ultra juvenil, o sea, es una persona que transmite muchísima vitalidad en esta fotografía
Es una fotografía, por cierto, aprovecho también para recomendaros a Jürgen Teller, veis aquí el nombre, os lo estoy señalando en la parte de fotografía, es uno de los fotógrafos más, bueno, pues más reconocidos dentro de la industria de la moda y trabaja mucho con Loewe. Aquí estáis viendo, como digo, la foto que se ha hecho viral, ha dado ya la vuelta al mundo y demuestra pues, ese empuje que está haciendo la industria de la moda por acabar un poco con esto. Tenemos afortunadamente también el L'Oréal, por ejemplo, trabajan con la actriz Jane Fonda desde hace muchos años y también se ha convertido en un icono por sí misma porque ya es absolutamente fantástica. Pero bueno, pues es esa, ¿cómo diría? Esa esperanza, ¿no? De que podemos ver esos cambios y que nos lleva a estar orgullosos, como decía, del sector en el que nos estamos desarrollando. No hay edad, me estáis diciendo, así es, efectivamente. Otra palabra de vocabulario habitual, actual y que debéis conocer es made to order, que significa en español hecho a medida. No es lo mismo que alta costura. Pueden ser en cierto modo sinónimos porque la alta costura está hecha a medida, pero no se refieren a lo mismo, no se utilizan en el mismo ámbito. Podemos decir que la alta costura es un made to order, sí, pero es, digamos que pueden tener puntos en común, pero es distinto. Me voy a explicar mejor. La alta costura es solo la alta costura, aunque luego veamos cierta marca que se autodefine como alta costura o cierto diseñador o diseñadora que diga que alta costura solo es lo que dice la Cámara Sindical de la Alta Costura de París, solo es eso, y tienen unos condicionantes muy específicos. Sí, es muy complicado acceder a la alta costura. Como digo, hay una serie de especificaciones, de requisitos que hay que cumplir y son muy pocas marcas las que forman parte de eso. Entonces, eso es una cosa. Y es verdad que la alta costura se hace a medida de la clientela, pero tiene otros muchos condicionantes, como que tiene que tener técnicas que se trabajen mucho a mano, que tienen que tener, los talleres tienen que ser de un determinado modo, cada pieza tiene que llevar no sé cuántas horas de trabajo, o sea, la alta costura es una cosa específica. Y luego el made to order es que está hecho a medida, pero hecho a medida no tiene por qué ser solo ropa, puede ser cualquier creación que se haga y decimos hecho a medida, pero no es per se hecho a medida para el cuerpo, sino hecho en concreto para el cliente, sería más la traducción. Lo vais a entender mejor con las fotografías que vamos a ver. ¿Qué tiene de bueno esta opción? Bueno, pues que permite la personalización de los productos y de ese modo es mucho más fácil que consigamos la satisfacción de o una clienta. Reduce el stock, al final lo que estamos produciendo es porque alguien ya lo ha comprado. Y de ese modo favorece también la sostenibilidad en el mercado de la moda. Todo esto parece maravilloso, precioso y decimos, bueno, pues son todo ventajas, ¿no? Pues hagamos todo made to order, pero hay que entender que esto tiene un coste muy elevado. El hacer cada cosa personalizada a alguien en lugar de producir en serie encarece muchísimo el producto y por eso no cualquier marca se lo puede permitir porque no cualquier persona se va a poder permitir comprarlo. Aquí vais a entender mucho mejor a lo que me estaba refiriendo con el que el made to order no tiene por qué ser hecho a medida conforme al cuerpo, porque no siempre van a ser prendas. Fijaos, en Hermès, que es probablemente la marca de mayor lujo del mundo, tienen una sección, una línea dentro de su empresa que es, bueno, pues que se dedican a esto, a hacer lo que tú quieras, lo que el cliente quiera. Luego tendrá el precio que tenga, obviamente, pero te pueden hacer desde unos guantes de boxeo, unos sticks de hockey, un bolso en forma de manzana, lo que queramos. O estamos yendo aquí a Hermès, pensad en Louis Vuitton, te pueden hacer la maleta con los compartimentos interiores para lo que a ti se te haya ocurrido, que lo quieres para guardar tus figuras de colección de no sé qué, te lo hacen a medida, que quieres guardar no sé qué, no sé cuántas, te lo crean a medida. Eso es un made to order, cuando se hace específico para lo que el cliente está pidiendo. Por eso os digo que es distinto a la alta costura. La alta costura es
prendas de ropa principalmente que se hacen a medida del cuerpo del cliente, pero el make to order no tienen por qué ser prendas, simplemente es que se hace bajo pedido. Sería más la traducción para que lo entendamos la diferencia. Aquí estáis viendo también cómo otra de las casas que ofrecen esta posibilidad es Gucci, en el que vemos ese Gucci Do It Yourself. Aquí tenéis otra palabra también que si no conocéis de vocabulario os la dejo anotada. Estas siglas de aquí que veis en medio os las estoy escribiendo en el chat. Veis que pone Gucci y pone D-I-Y. Significa Do It Yourself. Hazlo tú mismo. Es una expresión, el do it yourself, que se utiliza mucho para manualidades, por ejemplo, ¿no? Que te lo hagas tú mismo, pero también puede ser en este caso que se refieren a que cuando cliques aquí puedas diseñar alguno de los productos específicamente para ti. Tenéis, no sé si lo podéis apreciar, pero hay desde jerseys hasta bolsos, carteras, que lo que te ofrecen es el poder elegir las combinaciones de colores, las siglas con las que lo vas a personalizar, si lo quiero poner, las siglas de mi nombre o las siglas de mi hijo, mi hija, las banderas, los colores que yo quiera. Al final es un producto personalizado para esa persona concreta y que se le va a hacer solo así a esa persona que lo está encargando. Otra de las palabras que debemos conocer, que también os he nombrado en varias ocasiones, es que es, bueno, es parecida al fondo de armario, pero no es exactamente igual. Es el armario cápsula. Es un concepto que se ha venido desarrollando en los últimos años a raíz de esa preocupación por desarrollar una moda que sea más sostenible, más respetuosa y que lleve a una reducción de la producción de moda y de la reducción de los desechos que lleva consigo. Lo que implica es reducir el número de prendas que va a tener una persona en su armario, pero que le permitan, mezclándolas entre sí, vestir toda una temporada. Se va a basar en una serie de prendas que sean bastante básicas para que puedan combinar muy bien entre todas ellas. Y la premisa en la que se basa el armario cápsula es que, y esto creo que todos nos podemos sentir un poco representados, que al final muchas veces tenemos el armario lleno y luego realmente nos acabamos poniendo 4 cosas que son con las que, por lo que sea, nos sentimos más cómodos, algo nos lleva hacia ellas, que al final tenemos muchas otras prendas y complementos que no nos ponemos prácticamente nunca. En eso se basa el armario cápsula, en la concienciación de que si realmente solo utilizamos ese pequeño número de prendas es porque no necesitaríamos más y todo lo demás nos sobraría, en cierto modo. ¿En qué se diferencia del fondo de armario? En que el armario cápsula se considera que tiene mayor número de prendas. Tenéis una clase que es del fondo de armario, yo creo, en la que lo explico un poquito más, hago más especificaciones en torno al número de prendas y demás, pero al final es bastante parecido. Los conceptos no son exactamente los mismos porque fondo de armario se refiere a una serie de prendas básicas que, pongo entre comillas, sí o sí deberíamos tener para poder ir vestidos para cualquier tipo de ocasión y para poder construir cualquier tipo de outfit. Suelen ser la blazer negra o azul marino, el vaquero, la camisa blanca, un zapato negro, un bolso negro, o sea, como unas piezas muy básicas que nos sirven luego para mezclar con otras prendas, pero que siempre podamos jugar con ellas y construir. Eso sería el fondo de armario. El armario cápsula sería la totalidad de prendas que necesitaríamos para una temporada, prendas y complementos. Entonces, tienen ciertos puntos en común, pero no es exactamente lo mismo. Otra palabra de vocabulario sería shooting, simplemente para que la tengáis y sepáis lo que es una sesión de fotos. No tiene más misterio esta palabra, tampoco le vamos a dedicar más tiempo, simplemente que conozcáis cómo se dice habitualmente, además se utiliza prácticamente siempre, en lugar de decir sesión de fotos, se dice shooting.
Fitting, lo mismo. Consiste en el ajuste que se hace a las prendas, tanto si es para una sesión de fotos, como si es para un evento, como si es para un desfile. Es cuando a la persona que va a llevar la prenda o las prendas se le hace una prueba de vestuario, digamos, y se mira a ver cómo le queda, los ajustes que hay que hacer, si hay que estrechar algo, si hay que subir un bajo o al contrario, si hay que bajar porque le queda corto. Todos esos pequeños ajustes es lo que se llama el fitting. Fitting es la prueba y el ajuste, son las dos cosas al mismo tiempo. Cuando se hace el fitting es cuando se está haciendo la prueba, pero hacer luego ajustar, fitting viene de fit, que al final es el ajuste. Por eso cuando una prenda es ajustada se llama slim fit, que os la pongo también, pero esta seguro que ya la conocéis bastante. El slim fit la habréis visto en pantalones que sean ajustados, en americanas que también son ajustadas, se le llama ahora slim fit. ¿Y qué quiere decir? Pues que va ajustado, que el encaje en el cuerpo es ajustado. Entonces esa palabra fit es como el ajuste, el encaje. De ahí fitting, la acción de encajar en el cuerpo, en que quede esa prenda perfecta. En los desfiles se hace normalmente con unos días de margen para que dé tiempo a hacer todos esos pequeños arreglos que sean necesarios para que luego cuando sea el desfile todo se vea a la perfección. Backstage no tiene tampoco mucho misterio, se utiliza tanto para desfiles como también es una palabra que no solo es de moda, también en teatro se denomina backstage, a la parte de atrás, a lo que está detrás del escenario, detrás del telón. Ese es el backstage. En los desfiles es donde van a estar todas las personas que están organizando el desfile, donde estarán los y las modelos sentadas, los estarán peinando, maquillando, vistiendo, poniendo los looks, donde se harán las pruebas. Eso es toda la parte de atrás, lo que se llama en español bambalinas. Zero waste significa cero desperdicio, cero gasto, ¿no? Es como cero residuo. Son diversas técnicas, no es una sola concreta, sino distintas técnicas o sistemas enfocados a producir un residuo cero, que no haya nada de desecho, que o que sea el mínimo, que no haya apenas residuo textil, que no nos sobre tejido, por ejemplo, a la hora de trabajar las prendas, que no nos sobre material, no nos sobre todo lo que puede requerir una prenda o un complemento, ¿no? Pues desde los tejidos, las telas, las pieles, los botones, los hilos, cualquiera de esas partes que podamos identificar como necesarias, el intentar reducir al mínimo o incluso a cero el residuo que se genera. No es fácil y cuando hayáis visto, o si alguno de vosotros, alguna de vosotras ya habéis hecho alguna prenda, veréis que no es sencillo. Casi siempre generamos un residuo. Pensad, poneros a pensar, si yo en mi casa, haciendo una sola prenda, ya estoy generando ese residuo, escalad ese pensamiento e imaginad una técnica, o una técnica, no, una fábrica de Inditex, lo que genera. Sumadlo a todas las fábricas de todo el mundo. Al final, el residuo es enorme, sumado a todas las prendas que luego no se venden y se acaban tirando. Al final es ese impacto del que os hablaba al principio, ya no solo por el gasto de recursos que hacemos a la hora de producir, sino por lo que luego le devolvemos a la naturaleza en forma de residuo. Por eso es tan importante el intentar pues, no generar residuo en primer lugar. Luego ya, con las prendas que tenemos, haremos técnicas como el upcycling para poderles dar esa segunda oportunidad, esa segunda vida. Pero antes de eso, antes de reutilizar lo que ya está creado, hay una primera fase que tiene que ser esta, que cuando estamos produciendo el residuo que se genere sea el mínimo posible, por una cuestión ambiental, pero también por una cuestión económica. De ahí que recuerdo que hay un documental de hace un montón de años ya de Inditex en el que hablaban y mostraban cómo eran una de las primeras empresas que habían desarrollado un programa informático para que a la hora de hacer la marcada es cómo se ubican los patrones en un tejido, cómo se colocan.
Entonces habían desarrollado un programa que lo que hacía era calcular el modo óptimo de colocar esos patrones para que el trozo que fuese quedando alrededor de esos patrones al cortarlos fuese lo menos posible. En esos momentos, como podéis imaginar, la preocupación de Inditex no era de tipo medioambiental, sino reducir los costes. Cuanto menos reduzcamos, menos tejido estamos necesitando y menos dinero nos va a costar. Entonces, el Zero Waste nace desde el punto de vista de la sostenibilidad, pero también, queramos que no, tiene ese otro punto favorable, ¿no? De que al final estamos reduciendo los costes que tiene algo. Otra de las palabras y que va asociada a tendencias que ha surgido en los últimos años, que sería esta que veis aquí, la de los 2000 o como se dice, ahora estoy dudando, creo que se me ha ido aquí una letra, me parece que va antes la Y que el 2, pero me está bailando un poco. No sé si es 2YK o Y2K, creo que es Y2K y que sería Y2K, pero bueno, en cualquier caso, en español es lo que llamamos los 2000. Estas son las siglas de referirse a los años 2000 y de lo que nos habla es de la vuelta a las tendencias que se llevaron en la primera década de los años 2000. Os pongo probablemente el personaje por excelencia de esta etapa, que sería Paris Hilton, a quien podéis ver llevando algunas prendas, tendencias, cortes, etcétera, que hemos empezado a ver de forma cada vez mayor, tanto en la calle como en las pasarelas. Una de ellas es el tiro ultra cortísimo. Este tipo de tiro que vimos que ya en Miu Miu lo trajeron otra vez de vuelta, pero podemos ver muchísimas otras, bueno, pues tendencias, sí, os diría, fijaos, os he puesto aquí varias imágenes en las que vemos a Paris Hilton, ya os digo que fue una de las protagonistas de esta época, pero vemos también a Hilary Duff, Lindsay Lohan, las que os comentaba antes, Nicole Richie, que la vemos aquí, un montón de Britney Spears, toda esta época que seguro que muchas y muchos ya vivisteis en su momento y que, como nos pasa a todos al final cuando pasan los años, decimos, qué horror, esto que no vuelva nunca, por favor. Al final todo vuelve, pero nunca vuelve igual. Y he ahí la cuestión, ¿no? Del mundo de la moda, que siempre dicen, pero si esto yo ya lo llevé no sé cuándo. Sí, pero no era exactamente igual. Al final siempre se le da una vuelta de tuerca. Me estáis diciendo, yo iba así. Pues que sepáis que ahora está de moda, que ha vuelto otra vez. Aquí estáis viendo fotografías antiguas. Para los que seáis muy jóvenes, esta marca, por ejemplo, que lleva la camiseta de Bondage, que lleva Paris Hilton en su camiseta, fue también un boom. Se llevaba sobre todo en gorras. Y aquí estáis viendo una persona de la actualidad que ha hecho que vuelva muchísimo esta tendencia, que es Bella Hadid. Podéis verla llevando muchísimas de las prendas y incluso os he puesto ahí imágenes de peinados y maquillajes que se llevaron en los 2000. El peinado de los dos moñitos y el peinado, incluso combinado con eso, de los dos mechones, sabemos que fue totalmente 2000ero y ahora está otra vez de plenísima tendencia. Se lo vemos a todas las, sobre todo, ahora sí que me estoy enfocando más en mujeres, pero lo estamos viendo en todas las influencers famosas. Chiara Ferragni, por ejemplo, yo que sé, a nivel de música también a todas, Dua Lipa, ya centrándonos en España, Rosalía está llevando totalmente tendencias 2000eras, pero a muerte. Lola Índigo mismamente, o sea, lo estamos viendo muchísimo, cómo ha vuelto todo esto, estos gorros también, lo estoy señalando en la tercera imagen, incluso muchísimo más voluminosos y como si fuesen de pelo. Seguro que se los habéis visto a Hailey Bieber, a Kaja Gerber también, otra de las prendas de los 2000. La bandana puesta en el cabello, muy inspirado por la tendencia hip hop, muchísimo también. El tiro bajo, como os he dicho, los pantalones campana, pero campana, ya no solo acampanados por abajo, sino esos pantalones
ultra anchos, de estética también tomada del hip hop muchísimo. La minifalda tipo colegiala también. O sea, son todo cosas de los años 2000 que han vuelto, pero ya, o sea, lo tenemos ya desde hace tiempo, pero ahora ya es como el boom. Pues eso es, me decíais, lo llevaba mi hija y ahora, o sea, lo llevaba yo y ahora se lo pone mi hija. Pues sí, siento deciros que esto ha vuelto, me estáis diciendo que lo odiabais, que estabais muy contentos de que no volvieran estas cosas. Siento deciros que si lo lleva Bella Hadid, es que está entre nosotros y sí, ya se está viendo desde hace 1 o 2 años, pero ya va a ir a más totalmente. Y no solo, me decís, el cuerpo ya no acompaña. Es verdad que son cortes complicados porque muchas de los looks, outfit 2000eros consisten en enseñar tripa. Enseñar ombligo es uno de los puntos clave. Y aquí estáis viendo, sí, también el maquillaje ultra brillante. No sé si se ve, aquí os lo decía, por ejemplo, lo estáis viendo. El uso del glitter también totalmente de los años 2000. Os diré también las cejas finas, que eso fue muy fuerte en los años 2000 y está volviendo. O sea que cuidado con eso, que ya sabemos que luego trae muchos disgustos. Y qué miedo me decís. Las estrellitas en los ojos, me estáis comentando, todo. Eso sí que es más peligroso. Ahí me parece un apunte interesante y puede ser cierto. Me decís la vuelta a la anorexia. Sí que es verdad que fueron también unas épocas muy relacionadas con una ¿cómo os diría yo? Con un ensalzamiento de cuerpos muy delgados, que aquí podríamos tener un debate muy amplio y jamás me oiréis decir que un cuerpo real tiene que ser de un determinado modo, porque un cuerpo delgado, por supuesto que va a ser un cuerpo real, faltaría más. Pero estamos hablando de otra cosa. Y en las épocas de los 2000 hubo muchas imágenes bastante preocupantes y también, pues al final, este tipo de prendas que enseñan tanto el cuerpo pueden llevar un poco a esto. Pero me gusta pensar también desde un punto de vista más positivo y creo que se está abordando de otro modo. Tenemos influencias como pueda ser Barbie Ferreira, por ejemplo, de la serie Euphoria, que puede llevar todo este tipo de tendencias y para nada tiene ese prototipo de cuerpo que se podía tener en los 2000. O sea que creo que afortunadamente, sobre todo, que es a quien más influye, los y las jóvenes de hoy en día tienen unos referentes diferentes a los que pudimos tener años atrás, por fortuna. Hay mucha variedad en cuanto a los modelos que pueden tener en series de televisión principalmente, que es quizá como lo más influyente a día de hoy. Y afortunadamente creo que viene de otro modo, que ya no existe ese pensamiento único de que para llevar esto hay que tener unas medidas específicas y un peso específico. Y bueno, pues como os digo, hay una serie de nombres que ahora influyen muchísimo y que no siguen estas pautas. O sea, que quiero pensar que no, bueno, pues que no va a derivar hacia esa lacra, ¿no? Porque al final es una enfermedad muy grave. Os decía que el tema 2000ero no solo se ha visto como tendencia que ha resurgido de la calle, sino que también lo hemos visto en las pasarelas y quizá la colección por excelencia que ha retomado esto es esta que veis aquí, de la marca Blue Marine, para la primavera-verano del 2022, en el que desfile en el que pudimos ver muchísimas de estas cuestiones. Los tops dejando el ombligo al aire, las mariposas, que también muchísimo, es un símbolo también que Rosalía en su último disco ha retomado. Las gafas ultra grandes de cristales casi transparentes pero de colores, otra cosa que se utilizó muchísimo. Os decía, ese pañuelo a modo pirata también de inspiración hip hop que veíamos con Bella Hadid, lo podéis ver aquí. Todas estas cuestiones, el strass, fijaos esa hebilla, los logos muy grandes, o sea, todo ese tipo de cuestiones que habíamos con
esa época posterior que apostaba por la ausencia de logos, el minimalismo, el normcore, lo estamos abandonando y estamos entrando en esta nueva fase, que habrá quien le guste, habrá quien no, pero bueno, hay que conocer todo, ya sabemos, y luego cada uno se enfoca en lo que le gusta, pero debemos conocer todo. La última palabra que os enseño por el día de hoy es simplemente, como os digo, palabra de vocabulario, pero realmente no es que sea algo nuevo, es la palabra balaclava. Si no estoy confundida, el origen de la palabra es ucraniano y en español es pasamontañas. En otros idiomas desconozco cómo es, en español se la ha llamado siempre pasamontañas y es una prenda de punto habitualmente que sirve para tapar la cabeza, es una prenda de abrigo, la cabeza, parte del cuello y en muchas balaclavas también se cubre la boca. Es una tendencia totalmente inesperada, no tengo muy claro que vaya a realmente quedarse a nivel calle, pero a nivel de moda editorial y de street style y de influencers para momento foto y momento salida de desfile, sí que se ha llevado bastante. A lo mejor un escenario en el que sí que la tendencia ha podido introducirse un poco más es en las pistas de esquí. Igual en las estaciones de esquí y demás, sí que con la ropa de montaña, sí que la balaclava se ha podido ver un poquito más. Pero bueno, no tengo muy claro que esto vaya a triunfar demasiado, pero sí que es interesante que conozcáis la palabra. Y como veis en moda, pues se han hecho las 1001 propuestas, vemos desde algunas, pues casi una balaclava joya, ¿no? Como decíamos, zapato joya, bolso joya, pero os decía, se podría denominar joya cualquier otro complemento que tuviese esas incrustaciones que lo hiciesen parecer una joya. Aquí estamos viendo un pasamontañas que tiene cristales, tiene perlas, o sea que perfectamente podríamos decir que es una balaclava joya. Y fijaos, bueno, pues os decía, algunas tapan la boca, aquí estamos viendo una en la que solo se dejan los ojos al aire, otras con pompón, de estética más alpina, pero otras, como decimos, mucho más sofisticadas. Versión de Prada, en la que también llevan como una especie de pechera. Aquí estáis viendo, por ejemplo, a Gigi Vives, que es una influencer catalana, como lleva una también, pues otra balaclava joya. Fijaos que lleva todo cristales insertados y, bueno, pues es una propuesta interesante, la verdad. Yo os digo que no creo que vaya a triunfar mucho a nivel calle, pero a nivel editorial sí que da un aspecto pues bastante rompedor y puede resultar atractivo. Vale, con esto doy por finalizada la clase. Veo que hay alguna dudilla por ahí. A ver, ¿me decís que qué significa? Sí, a ver, lo último de todo, ya os digo que no estoy segura de si se me ha, de si es 2YK o es Y2K. Es que ahora estoy dudando. Pero en cualquier caso, ¿ves? Ya sabía yo que me había equivocado. Me lo estáis confirmando, sí. Es Y2K, es decir, Y2K. Y significa los 2000. En español significa los 2000. Entonces se refiere a todo aquello que se llevó en la primera década de los 2000 que se está volviendo ahora. Entonces ahora se dice que está esta estética, la estética Y2K. Me estáis diciendo, estábamos deseando que quitaran las mascarillas como para andar con la balaclava por la calle. Pues no lo había pensado y es verdad que puede que no tengamos muchas ganas de que otra vez nos tapen la boca. Pero ya os digo que a nivel moda, cuando decimos moda nos referimos a ese círculo muy selecto, sí que se han visto balaclavas, pero bueno, lo importante es simplemente que os quedéis con la palabra, que es una palabra que no es nueva, que creo que es del 1800 y pico, una cosa así, pero en los últimos años, pues también lo que os digo muchas veces, de repente algo que ha existido siempre, se busca una nueva forma de llamarlo para vender. Son recursos marketingianos y se busca un concepto nuevo con el que llamar la atención. Pero es un pasamontañas. Vale, eso. Lo que os he dejado aquí escrito de do it yourself significa hazlo tú mismo. En el caso de Gucci lo veíamos que lo han llamado así para la sección que tienen de personalizar, pero do it yourself puede ser cualquier cosa que hagas tú mismo. Se utiliza muchas veces para manualidades. Pues si tú ves un tutorial, lo estás haciendo tú mismo. Es un do it yourself. Vale.
El diseñador del bolso joya de calavera es Alexander, con X, McQueen. Este. A ver, ¿qué más hay por aquí? Si puedo poner la imagen 6. Esta. Bueno. Vale, creo que no hay ninguna duda más. Bueno, creo que no hay ninguna duda más. Si me he dejado... si me he dejado alguna cuestión que no haya contestado, estoy ahí pasando un poquito por las preguntas, pero puede que se me haya ido alguna. Vale, Erika, DY es lo que te estoy diciendo, que está en el chat. Son las siglas de Do It Yourself. Es la primera letra de cada una de las palabras, que os lo he dejado escrito. Entonces, se escribe así o en siglas o se escribe entero, pero es lo mismo. Simplemente es la forma cortada de decirlo. ¿De acuerdo? Lo tienes escrito en el chat. Vale, bueno, pues creo que lo dicho. Creo que ya no hay ninguna pregunta, pero si no, lo que os comento siempre, cualquier cuestión que haya quedado pendiente por ahí, que a lo mejor se me ha podido quedar algo perdido o algo que sea más particular, me mandáis un mensajito por el campus y vemos lo que necesitéis. Me alegro de que os haya gustado y sobre todo de que os haya servido para aprender cositas nuevas y sumar vocabulario. Muy bien, muchísimas gracias, me alegro. Gracias, gracias.